en geriatría creo que podrían verse más bien como un rompecabezas en el cual vamos tomando diferentes piezas para ver el todo del paciente. Y bueno, en este momento les voy a presentar el contenido y objetivos que pretendo cubrir. Primero que nada vamos a definir qué es un equipo multidisciplinario. Primero, también por qué es necesario en el ámbito geriátrico, que ya les adelanté hace un momento una idea con lo del rompecabezas. Y vamos a hablar de quiénes componen el equipo. Evidentemente, esto también nos va a dar la pauta de, bueno, para qué existe, para qué cada uno de esos componentes aporta. Hablaremos sobre algo que ya han mencionado mis compañeros, pero les vamos a poner números y ejemplos a la evidencia científica de qué ventajas me da en diferentes ámbitos el presentarnos como un equipo en vez de como un solo especialista. Y bueno, evidentemente después veremos algunas conclusiones. Como les comentaba, primero vamos a definir de qué se trata. El equipo multidisciplinario es un grupo de profesionales de varias disciplinas que tienen en común la toma de decisiones conjuntas sobre tratamientos recomendados para pacientes individuales. Esto es importante porque esto lo van a hacer desde el análisis de un solo caso. Y la razón de ser es porque, como hemos platicado a lo largo de toda la mañana, la geriatría pues no es más que un trabajo en equipo, clásicamente ha sido un trabajo en equipo, en el cual el paciente geriátrico tiene como característica común que suele presentarse con múltiples problemas en múltiples dominios simultáneamente, lo cual requiere atención simultánea y especializada, y debemos reconocer a cada una de las personas que nos va a brindar un punto de vista diferente para llegar al mejor tratamiento. Hemos mencionado a lo largo de la mañana también de forma casi indistinta los siguientes términos, lo que es el equipo multidisciplinario, el transdisciplinario y el interdisciplinario. Aquí les pido una disculpa porque esto por supuesto que va acá. Esto olvidémoslo. El equipo multidisciplinario, que es el que ahorita les voy a platicar, pero en la práctica los geriatras hacemos esto casi indistintamente. El equipo multidisciplinario se basa en que cada uno de los especialistas hace su valoración de forma independiente del paciente y establece sus recomendaciones también en muchas ocasiones de forma independiente. Hacer esto da un efecto aditivo. ¿Eso qué quiere decir? Un contexto muy común que es, por ejemplo, la fractura de cadera. Llega el paciente con fractura de cadera, lo ve el ortopedista, evidentemente, establece su pauta de cirugía, lo ve el rehabilitador, dice, estos son los ejercicios, lo ve el nutrición, dice, esto es el suplemento que le va a permitir una mejor recuperación, lo ve el geriatra y dice, bueno, hay que tratarle la osteoporosis, ¿no? Por eso se fracturó. Y entonces cada quien da recomendaciones a diferentes puntos de vista. Lo que sucede con el equipo interdisciplinario es que todos evalúan también de manera independiente al paciente, pero antes de establecer sus recomendaciones se reúnen y se ponen de acuerdo. Y entonces a lo mejor trabajo social me dice el nivel socioeconómico del paciente es este, entonces el geriatra dice, bueno, no le voy a dejar un antirresortivo muy caro, como habían comentado hace un momento, vamos a adaptarlo a las condiciones económicas del paciente y de esa manera, a lo mejor el paciente no puede venir a su infusión intravenosa, no tiene quien lo traiga, pero entonces le doy otra opción de tratamiento. Y entonces se vuelve más realista la recomendación. Y el trabajo transdisciplinario es todavía un paso más arriba. Es cuando yo voy a hacer la valoración y me acompaña nutrición o me acompaña psicología o me acompaña trabajo social. Y entonces juntos, algunos, evaluamos al paciente y lo que sucede acá es muy importante porque nos aprendemos todos de todos. Quizá la próxima vez, ortopedia le va a preguntar al paciente, ¿tiene la capacidad de partir la tableta al paciente? Porque ya escuchó que se lo preguntó geriatría. Quizá vamos a preguntarle la próxima ocasión si tiene acceso a los suplementos, porque ya escuché que alguien más se lo preguntó. Y todavía después de esa integración en la cual nos retroalimentamos, hacemos unas recomendaciones. Aquí está separado, pero la realidad es que en ámbitos de hospitalización y urgencias es muy común que de forma indistinta hagamos las tres tipos de valoraciones. Y bueno,
Estamos acostumbrados en medicina a tratar al paciente joven, al paciente adulto joven, en el que hay un capítulo para diabetes y este es su tratamiento, hay un capítulo para hipertensión, y entonces el paciente con hipertensión, pues lo ve el cardiólogo, el diabético lo ve el endocrino, el que tiene cirrosis lo ve el gastroenterólogo, si hay posibilidad un hepatólogo. Pero ¿qué pasa con el paciente geriátrico en el que coexisten la diabetes, la hipertensión, la cirrosis, la falla renal, más los síndromes geriátricos que ya mencionábamos? Entonces se vuelve muy complicado para la familia atender cada una de sus condiciones por separado y es contraproducente. Entonces, la característica en general del paciente geriátrico es que tiene varias enfermedades, las cuales coexisten, pueden llegar a tener agudizaciones. Perdón, aquí no se ve, dice mayor consumo de servicios de salud. Ese paciente puede tener una agudización de su insuficiencia cardíaca, un día de urgencias, tener consultas el mismo día con nefrología, haberse hospitalizado por una neumonía y finalmente tener cuidados crónicos. En cada uno de estos ambientes es claro que los va a ver un personal diferente, con una versión diferente y posiblemente recomendaciones distintas. Entonces, las necesidades del paciente, que son médicas, funcionales, sociales y psicológicas, de preferencia, pues deberían cubrirse de manera integral y eso es justamente lo que hace un equipo multidisciplinario. Aquí les puse algunos de los integrantes, evidentemente el geriatra, los clásicos son nutriología, enfermería, fisioterapia, psicología o psiquiatría, neuropsicología, trabajo social, pero puede haber muchísimos más, dependiendo del contexto particular del paciente. Y aunque oficialmente no forma parte del equipo, quise mencionar al cuidador, ya sea formal o informal, porque al final es el ejecutor de todo lo que nosotros como equipo demos como recomendación. Si nosotros hacemos una recomendación que esta persona no puede llevar a cabo, pues hasta ahí llegó el esfuerzo. La razón de ser entonces es identificar los problemas y las capacidades que tiene el paciente, que tiene su entorno social, pero también que tiene el equipo y el sistema de salud. Como mencionaban también hace un momento, el hecho de que haya idealmente un geriatra por cada 5,000 personas vuelve muy difícil que el sistema de salud cubra todas estas necesidades y ahorita vamos a hablar de quizá algunas estrategias que se pudieran utilizar. Y al final lo que hacen es lo que les comentaba la doctora Padilla, ellos obtienen una valoración geriátrica. Este dibujito me gustó, es relacionado con cuidados oncológicos, pero cada una de estas piezas es una partecita de la valoración geriátrica que hacemos habitualmente en todos los contextos. Puede ser en el hospital, puede ser en urgencias. En cuidados oncológicos ya está muy bien definido cómo se hacen estos tratamientos inter y transdisciplinarios. Y entonces, esta parte es muy importante porque les confieso que desde que el paciente geriátrico llega al piso, ya estamos pensando en cómo se va a ir a su casa. Suena fuerte, ¿no? No es que queramos que se vaya, pero ya tenemos que preparar a la familia para que tenga un ambiente correcto. Volviendo al ejemplo de la fractura de cadera, pues no lo vamos a instalar en un segundo piso, donde el baño está en el primero. Tiene que tener una habitación en planta baja, con barandales, con equipo de seguridad para poderse movilizar, etcétera. Eso lo tenemos que hacer desde que el paciente llega, no cuando ya está firmando el alta y entonces hasta ahí se nos ocurrió cómo lo vamos a trasladar. Hacemos estas valoraciones de nutrición, equilibrio, estado funcional, estado cognitivo y salud mental. Damos cuidados de enfermería. Esto es otra tarea del geriatra, el manejo de fármacos. Conciliar es la palabra. Tener la lista de todo lo que el paciente toma, prescrito y no prescrito, para disminuir efectos adversos y dar seguimiento. Y otra vez, esto lo que hace un equipo multidisciplinario es una valoración geriátrica. ¿Dónde hacen esto todas estas personas? Bueno, pues la forma formal, digamos, de hacerlo sería reuniéndonos con un especialista quien coordina.
es, por ejemplo, en la sala de médicos, puede ser una reunión una vez al día, una vez en la tarde, no sé, que todos se reúnan, aporten lo que han encontrado y juntos se hagan modificaciones. Pero también, por supuesto, existen maneras informales. Yo puedo hablarle por teléfono a un colega de otra especialidad y comentarle el caso y entonces tomar decisiones en conjunto, o podemos platicarlo como muy comúnmente sucede en la central de enfermería, en los pasillos. Esto está muy bien porque finalmente dijimos le da un plus al paciente, pero no cumple precisamente con algunos principios de funcionamiento de un equipo multidisciplinario formal. Estos principios están bien establecidos. Esta es una revisión del 2019 en la que se habla de los estándares de calidad de los equipos multidisciplinarios en Reino Unido. Y bueno, evidentemente lo que todos queremos es concentrarnos en el paciente en particular que estamos viendo para cubrir entre todos las barreras que pueden ser médicas, funcionales, sociales, cognitivas. Un equipo multidisciplinario debe tener un representante de cada una de la disciplina que importa en ese momento al paciente. Por ejemplo, otra vez el ejemplo de la fractura de cadera en el paciente con insuficiencia renal, pues de manera inicial quizá no esté presente el nefrólogo y no es indispensable, pero para el alta va a ser muy importante. Deben ser capaces de dar sus opiniones libremente, se deben asignar responsabilidades. En teoría deberían establecer metas con tiempos a cubrir. Esos tiempos pueden ser las citas de seguimiento. Y esto es lo que a veces puede llegar a fallar cuando hacemos la reunión de manera informal. Poner por escrito el registro de los acuerdos y, bueno, también acordar cuándo se van a hacer las siguientes reuniones, de manera que el objetivo, les confieso que el objetivo, la razón de ser de los geriatras tenemos es recuperar y mantener la funcionalidad. Ese también es el objetivo del equipo multidisciplinario, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo que fijen un camino en el que todos vamos a tratar de mantener al paciente en ese carrilito. Y mientras lo hacemos, debemos detectar obstáculos, lo que les decía, mantener una comunicación también con el paciente y también con la familia, porque quizá las metas del equipo médico no comparten las metas del paciente o de su familia, y sobre el camino se irán replanteando objetivos. Bueno, aquí está para subrayar esa parte. Y les comentaba que se ha platicado acerca de los números. ¿Qué diferencia hay si yo como geriatra voy a hacer una evaluación a hospital versus si yo lo hago a manera de equipo? Bueno, les voy a presentar diferentes escenarios en donde se ha estudiado, pero por supuesto hay muchísima más literatura. Les voy a presentar 4 escenarios. Primero que nada, este es en el ámbito quirúrgico, pacientes de 108 hospitales de veteranos en Estados Unidos, cirugías de cualquier tipo. Se vio que la presencia de un equipo multidisciplinario, en el caso de pacientes de más de 70 años sometidos a cualquier cirugía, disminuía la mortalidad postoperatoria un 18%. En el caso de cirugía vascular, eran no muchos, 176 pacientes, disminuyeron los días de estancia hospitalaria de 5 disminuyó a 3. Esto claramente, ya lo habían mencionado, disminuye el delirium, disminuyen las complicaciones de tipo cardíaca, genitourinaria y gastrointestinal. Y lo más importante, disminuye el grado de dependencia funcional al egreso. Eso es cuando se incluye el equipo multidisciplinario. El caso de la oncología geriátrica está verdaderamente avanzada en relación con otras subramas de la geriatría. Ellos ya tienen modelos de atención multidisciplinaria, no solo en el ámbito geriátrico, sino para pacientes oncológicos de menor edad. Y aquí les presento un estudio, una revisión sistemática de 65 estudios muy reciente del 2022. Lo que se observó fue que aquellos pacientes en los geriátricos en los cuales intervino un equipo multidisciplinario, se cambió el plan el 31% de las veces. Ahorita vamos a ver por qué. En 70% se adicionaron recomendaciones, lo que les decía. Hay un efecto aditivo y en ocasiones integrativo.
hubo una menor tasa de complicaciones y toxicidad farmacológica, mejoró el apego al tratamiento, la funcionalidad y la calidad de vida. Y en este color amarillo que casi no se ve, 1 de cada 3 pacientes más dejó una directriz anticipada. Es decir, se vio más allá del momento agudo del paciente, se vio a futuro qué es lo que el paciente desea. Hablando de la polifarmacia en los pacientes hospitalizados, este es un estudio realizado en Corea en pacientes relativamente jóvenes de 55 a 60 años o más, en la cual se vio que, como suele suceder, una gran cantidad de ellos, casi el 90%, tomaba 5 o más fármacos. Y en la hospitalización aguda, esta revisión de la polifarmacia, se disminuyeron fármacos duplicados, potencialmente inapropiados y evidentemente el número total de fármacos, lo cual al final de cuentas trae ahorro en costos para el paciente y para el sistema de salud. Y bueno, el ejemplo que les mencionaba hace un momento, porque es el pan nuestro de cada día, las fracturas de cadera. Esta es una revisión sistemática publicada en revistas de ortopedia. Son 3 revisiones de ortopedia del 2020 y 2022, en las cuales se incluyeron 17 estudios. Se vio que en los pacientes que tenían esa visión geriátrica eran intervenidos antes, que es justamente lo que recomiendan las guías. Se operaban lo antes posible, permanecían menos tiempo hospitalizados, tenían menor mortalidad y este renglón es muy importante. De los pacientes que ingresaron por fractura de cadera, el tratamiento habitual era que solo el 12% egresaba con manejo para la enfermedad que lo llevó a estar ahí, que es la osteoporosis. Cuando se inserta el equipo multidisciplinario al manejo, este porcentaje aumentó hasta el 67% y esto es con seguimientos a 1 año. Entonces, aquí está ese beneficio que a largo plazo se va a ver en menores fracturas, menores costos. Continuando un poco, este fue un estudio que se me hizo muy interesante en Hong Kong. Hicieron una valoración retrospectiva, tenían pensado incluir un equipo multidisciplinario a un equipo de ortopedistas geriatras que ya existían, pero les pusieron más disciplinas. Y entonces vieron cómo se comportaban antes del equipo adicional y después. Y lo que se vio fue que cuando había más voces hablando sobre el mejor cuidado del paciente, pues había un beneficio en el cual los pacientes eran transferidos a rehabilitación de forma temprana. Se comenzaban a atender problemas médicos, quizá el paciente ingresó con fractura de cadera, pero también tenía hiponatremia y entonces se atendían simultáneamente. Y por supuesto disminuyeron sus días de estancia, tanto de forma aguda como en los cuidados crónicos. Y esto es interesante porque les comento, fue el mismo equipo antes y después. Otra vez, uno de los medidores que tenemos los geriatras para ver la funcionalidad, hubo una mejor funcionalidad en los pacientes cuando se incluyó esta parte. Los retos a futuro que tiene un equipo multidisciplinario son: el trabajo en equipo no siempre es fácil, no siempre se les da a todos y a veces es complicado ceder un poco de la idea que tenemos de tratamiento por una sugerencia externa. Entonces, es un reto educar en este trabajo en equipo desde antes de llegar, desde la residencia. Es necesario mejorar la comunicación, puede ser educar en el uso de la tecnología, no solo al adulto mayor y a sus cuidadores, sino a todo el equipo, que ahorita les voy a hablar de cómo nos ha ayudado la tecnología para integrar estas reuniones formales e informales multidisciplinarias. Y bueno, el que haya varias cabezas que piensan mejor que una, nos permite detectar y actuar sobre problemas futuros. Por ejemplo, en nuestro México sabemos que enfrentamos escasez de medicamentos, alzas de precios y nos toca a todos plantear alternativas. Tener información entre todos siempre va a ser de beneficio para el paciente. Otro riesgo problema con el que nos enfrentamos es necesitamos una infraestructura adecuada, ya que los hospitales son de alguna manera nocivos para la funcionalidad de los pacientes, las estructuras actuales de los hospitales.
Y entonces se plantea una posibilidad, así como se ha separado el servicio de urgencias adultos, urgencias pediátricas, existe la propuesta, principalmente en Europa, de establecer un servicio de urgencias geriátricas con rampas, con barandales, con un equipo multidisciplinario de base. Quizá eso sea el futuro, ¿no? Darnos un espacio para que estas reuniones pues dejen de ser informales, lo cual va a llevar a la modernización que contradictoriamente a lo que me refiero es a la geriatrización de los servicios de salud existentes. Y como ya se ha mencionado anteriormente, la otra gran tarea del equipo multidisciplinario es la prevención. Quizá el paciente ingresó en agudo por una neumonía, pero es momento de revisar sus vacunas, es momento de revisar medicina preventiva y es una de las cosas que hacemos en Médica Sur. Les puse este inserto que no venía originalmente en el contenido porque me parece muy interesante. De las cosas medio buenas que nos dejó la pandemia de COVID es que descubrimos los médicos y el sistema de salud nuevas maneras de estar en comunicación. Esta es una encuesta, es un estudio francamente cualitativo realizado en el 2020 entre urgenciólogos, cirujanos y radiólogos. Eran solamente 24 y lo que ellos opinaron, otra vez, un nivel muy bajo de evidencia, pero bueno, quienes lo hemos vivido probablemente compartimos un poco este sentir, el tener atención por remota posiblemente cumple con unos estándares de atención bastante buenos. Lo opinaron que 2/3 terminando la pandemia considerarían seguir utilizando medicina, telemedicina, hacer consultas a distancia. Muchos consideraron que incluso su rendimiento en tiempos era mejor. Y lo que fue algo generalizado es que, otra vez, eran radiólogos, patólogos y cirujanos, consideraron que facilitaba muchísimo el compartir material impreso como radiografías o laminillas. Pero bueno, no todo es positivo, hay que estar conscientes de los problemas de integrar a todas estas personas a la telemedicina. Ya les mencionaba algunos pros, como puede ser compartir imágenes, el acceso equitativo a la salud, vuelvo a mencionar, podemos hacer interconsultas a especialistas que se encuentran en otra ciudad y eso disminuiría la brecha entre el número entre la población y quienes les pueden brindar atención. De la misma forma, elimina barreras geográficas. Quizá me puedo comunicar con el colega que está de vacaciones en una playa. No le va a gustar mucho, pero bueno, podríamos de alguna manera mantener cierta comunicación. Hay contras, evidentemente la tecnología puede meternos un problema, como temas de conectividad, mala calidad de la comunicación y mandar información a través de redes siempre vulnera o puede ser vulnerado por terceros. Las nuevas perspectivas. Este es un congreso de geriatría, pero no quiero dejar de mencionar que no solo los adultos mayores presentan síndromes geriátricos. Hay unos grupos muy particulares, por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal crónica comparte muchas características del paciente geriátrico a pesar de una menor edad. Este otra vez es un estudio pequeño en el cual se vio que los pacientes que eran evaluados por un equipo multidisciplinario con un modelo geriátrico se beneficiaban en la atención, principalmente por estas dos cosas. Los pacientes y sus familiares calificaban de manera positiva el que alguien pase tiempo evaluando los distintos aspectos, no solo el aspecto médico, y el enfoque de todo el equipo se volvió de ser somático a ser multidimensional. Los familiares y los pacientes reconocieron que saliendo del evento agudo iban a tener que tomar decisiones y se empezaron a preparar para ellas. Y el equipo médico también reconoció que había que tomar en cuenta más aspectos para una adecuada atención. En conclusión, la razón de ser del equipo multidisciplinario responde a la complejidad del paciente geriátrico. De hecho, este tipo de modelos son el estándar de oro para la atención de pacientes complejos, como bien lo dijo ya la oncología geriátrica hace muchos años. Para que funcione se necesita tener una comunicación efectiva, pero también llevar a cabo un registro. Yo sugiero que desde antes de enfrentarnos a trabajar
estar insertos en un equipo multidisciplinario, recibiéramos algo de educación en la residencia. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Agrego una piecita más al rompecabezas que están viendo el día de hoy. Esto es lo que hacemos los geriatras. Les agradezco su atención. Pues queremos agradecer especialmente a la doctora Vanegas por su participación en este congreso